Buenas tardes. Doctor José Froilán, compañeros de la licenciatura de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es sobre mi participación en el tema Historia de Estados Unidos y Canadá durante el siglo XX. Empezando con Estados Unidos y tomando como fuente de investigación los podcasts de la historiadora colombiana Diana Uribe. Iniciamos con la historia de los Estados Unidos, del siglo XX, pero para poder comprender la historia del siglo XX tenemos que basarnos en el siglo anterior, en el siglo XIX. El siglo XIX en la historia de los Estados Unidos se caracteriza por la construcción de una nación. Esta construcción de una nación se basa en una vertiginosa expansión territorial. Así tenemos que de las 13 colonias originales, en un siglo va a haber un aumento territorial vertiginoso. 1819 compran la península de la Florida, 1803 compran la Luisiana, Francia, 1836 se apoderan de Texas, 1848 le arrebatan más de la mitad de su territorio a México con los tratados de Guadalupe Hidalgo, 1853 se apoderan de la Mesilla, también la costa de México, 1867 el territorio de Alaska, disparate de Seward, 1898 Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Hawái, y el broche de oro va a ser 1903 con el control del Canal de Panamá. Ahora bien, esta expansión territorial se justifica, se legitima en cuanto a la política imperialista y colonialista de los Estados Unidos en una ideología que se basa en tres documentos básicos. Primero, la doctrina Monroe de 1823 con América para los americanos, que de hecho prohíbe futura colonización europea en el continente americano. Segundo, el destino manifiesto, salvar de la opresión a todos los pueblos de la tierra, supuestamente, y brindarles progreso y democracia. Y más tarde, el darwinismo social, es decir, la teoría de la evolución aplicado a la cuestión social, el darwinismo social, que solo los más aptos son los que deben de vencer, de dominar y de dirigir. Entonces, el siglo XIX es un siglo de dinamismo frenético. Se están construyendo las condiciones históricas para convertir a este país en una gran potencia mundial. Los cambios son vertiginosos, basados en la filosofía del pragmatismo y en la constante del cambio, una sociedad eternamente cambiante. Tuvieron un terrible episodio que fue la Guerra de Secesión, experiencia traumática, pero que marca la conciencia en la historia de los Estados Unidos, que termina con que el sur es sometido al norte industrializado, el fin de la esclavitud, pero también el inicio del racismo hacia las comunidades negras. Empieza la construcción del país y un elemento importante será el uso del ferrocarril para la colonización del oeste. Desaparecen las naciones indias y los pocos sobrevivientes van a ser concentrados en las llamadas reservaciones. Hay un gran ensanchamiento de fronteras, la compra de territorios, la conquista del oeste. México pierde el 67% de su territorio. También se caracteriza por la ruta del oro o la fiebre del oro, el oro en el oeste. Y el norte va a dar un gran salto hacia el progreso con base en una gran cantidad de inventos, entre ellos el de la electricidad, que tiene como objetivo el mundo industrial, el desarrollo industrial en grandes proporciones. También se inicia la era del petróleo, de los grandes magnates petroleros como Rockefeller, el uso de las patentes, y a finales del siglo es cuando aparece la máquina de los sueños, que va a ser Hollywood y las grandes producciones cinematográficas que van a dar a conocer
el progreso y el enorme avance de esta nación a nivel mundial. También se inventa la máquina de escribir y con ello surge el periodismo, que va a ser el cuarto poder, la literatura de Mark Twain, de Jack London, y el hecho crucial va a ser el Canal de Panamá a principios del siglo XX, que va a ser un plan fundamental, y el darwinismo social, del cual ya hablamos, que solo los más aptos dominan el progreso, y el progreso significa evolución. Con esto se justifica el progreso sobre las naciones indias, y con todos estos elementos hay un cambio en la conciencia histórica y en la noción de historia, en la noción de nación dentro de la historia. Y ¿cuál es este cambio en la conciencia histórica? Bueno, pues que el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos piensan que disponen de una fuerza enorme para lograrlo, y no hay más razón que el de la fuerza. A principios del siglo XX el país está listo para lanzarse a la aventura del mundo. Las condiciones en este momento son muy buenas para entrar al siglo XX, y cuando inicia el siglo XX, pues Estados Unidos empieza a ejercer, aplicar una política aislacionista, que más tarde va a superar para entrar a la Primera Guerra Mundial, y durante todo el siglo XX va a ejercer un enorme papel protagónico y una hegemonía mundial.